Antes de comenzar, debo aclarar un par de cosas. Por si no ha quedado claro con la temática de este canal y de mi persona virtual, soy una persona política. Es lo que sé si realmente uno es fan del cyberpunk, puesto que es la esencia fundamental del género. Y si a alguno de ustedes le incomoda enormemente este hecho, hacedme el favor de abandonar este canal. El cyberpunk, como su nombre lo sugiere, es un subgénero de la ciencia ficción, centrado principalmente en la decadencia sociopolítica y económica, a pesar de los avances tecnológicos de la civilización. Dichos avances tecnológicos suelen ser explotados para favorecer y perpetuar el poder concentrado de unos pocos a costa del resto de la población. Incluso las obras del género, que no se oponen abiertamente al sistema opresor, siguen hablando sobre la lucha por sobrevivir dentro del mismo sistema. En mi experiencia como fan del subgénero cyberpunk, sigo creyendo tras todos estos años que hubo un juego que hacía algunas cosas mejor que todos los demás del género, incluso a día de hoy. Desde que era joven, tuve ideales específicos, aunque en ese entonces eran carentes de investigación sólida. No fue hasta que descubrí dos obras particulares del género cyberpunk, Ergo Proxy y Deus Ex, cuando mi visión del mundo se radicalizó en términos verdaderamente filosóficos y políticos. Deus Ex cuenta la historia de un agente cibernéticamente aumentado de la futura coalición antiterrorista de las Naciones Unidas. En su misión por mantener la paz, este agente desvelará una conspiración, la cual está peligrosamente cerca de conquistar al mundo. Deus Ex se construyó sobre los hombros de otros gigantes de la ciencia ficción, pero el equipo liderado por Warren Spector aprovechó esto para disparar a Deus Ex a un nivel totalmente diferente. En este video discutiré los aciertos de Deus Ex con respecto a los temas sociales, políticos y filosóficos que presenta a lo largo del juego. Para mantener cohesión con el tema del video, las precuelas de Deus Ex e Invisible War no serán tomadas en consideración. Cabe destacar que este video está centrado en la narrativa de Deus Ex. Los temas estrictamente sobre gameplay y mecánicas serán reservados para otro video. Bueno pues, es hora de comenzar. Deus Ex parte de una premisa en la que las conspiraciones modernas más sonadas resultan ser reales. Suena como una premisa poco interesante a primeras, especialmente hoy en día. La verdadera intención de dicha premisa es realizar un comentario sobre cómo las élites manipulan y controlan cada aspecto de nuestra sociedad a su favor. Aunque, para ser justos, la ascendencia de Deus Ex puede ser trazada al escándalo Watergate, una conspiración política de los Estados Unidos que resultó ser completamente real. Algo que debo decir explícitamente es que Deus Ex no predijo nada. Lo que hizo fue extrapolar ciertos eventos futuros a partir de problemáticas y eventos sociopolíticos de su tiempo. Otras obras del género cyberpunk ya lo habían hecho anteriormente. Sin embargo, Deus Ex destaca por sus ángulos y resultados particulares al extrapolar de su contexto histórico. Comenzando con estas extrapolaciones, me veo en la necesidad de esclarecer dos puntos mencionados constantemente en internet. Lo primero, no. Deus Ex no predijo el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Todos conocemos los rumores conspiranoides que recorren internet hasta el día de hoy sobre los ataques al World Trade Center, sobre cómo supuestamente fue un plan interno y otras ideas del mismo estilo. Hemos visto cómo la gente trata de buscar un significado entre líneas para sucesos como el ataque a las Torres Gemelas, dando como supuestas pruebas las ominosas coincidencias presentes en obras de ficción. Entre estas obras de ficción se encuentra Deus Ex, ya que las torres del World Trade Center no aparecen en el juego, lo cual resulta turbio al recordar que el juego salió un año antes de los ataques. Pero según el mismo Warren Spector, las torres no estaban presentes en el juego original, debido a un error cometido por los diseñadores, no por limitaciones técnicas. Lo que sí es completamente cierto es que Deus Ex estableció la nueva era de la guerra internacional contra el terrorismo antes de los atentados del 9/11, reemplazando el contexto histórico tras el fin de la Guerra Fría. En este nuevo contexto histórico, el bombardeo mediático en Norteamérica sobre el terrorismo, tanto doméstico como internacional, surgió tras los atentados del 9/11. El pretexto del terrorismo no solo fue usado como una persistente herramienta mediática, sino también como un arma institucional para ejercer control sobre la población. Y reitero, el equipo de Deus Ex llevaba cocinando ese contexto para el juego años antes de que ocurriese todo eso. Lo segundo, no. Deus Ex
no predijo la pandemia del COVID-19. En el mundo de Deus Ex, se mencionan brotes víricos en ciertos puntos de su historia, además de la plaga gris, pero no es un paralelo preciso. Lo que sí es completamente cierto es que Deus Ex acertó en cómo las autoridades estatales e internacionales manipulan sucesos como las pandemias a su favor, ya sea como factor de control financiero durante épocas de crisis, además de como arma de agendas contra naciones o bloques políticos. Hoy en día se sabe que existieron diferentes reportes sobre un potencial ataque a los Estados Unidos antes del 9/11, pero la administración de Bush optó por no tomarlos en cuenta debido a una falta de claridad en los reportes. A su vez, investigaciones anteriores a 2020 ya advertían sobre una posible pandemia mundial causada por algún brote de coronavirus. Estas tampoco fueron tomadas lo suficientemente en cuenta por las autoridades internacionales. Independientemente de si crees o no que ambos escenarios fueron causados intencionadamente, la realidad es que sectores corporativos y autoridades occidentales se beneficiaron de las consecuencias de ambos sucesos de un modo u otro. La consolidación del poder corporativo no era un tema nuevo en el cyberpunk durante el lanzamiento de Deus Ex. De hecho, está presente desde las obras fundamentales del género de un modo u otro. Dejando la anterior sección de lado, a primera vista el juego parece ser tu típico juego de acción sobre agentes y conspiradores. Esto no solo cambia progresivamente, sino que uno de los momentos más duros se da literalmente al completar la primera misión de todo el juego. Just answer the question. Don't believe me? It's all in the numbers. For 100 years, there's been a conspiracy of plutocrats against ordinary people. You have a single fact to back that up. Number one, in 1945, corporations paid 50% of federal taxes. Now they pay about 5%. Number two, in 1900, 90% of Americans were self-employed. Now it's about 2%. So? It's called consolidation. Strengthen governments and corporations, weaken individuals. With taxes, this can be done imperceptibly over time. Si bien los números no son precisamente exactos con respecto a lo mencionado en Deus Ex, se acercan peligrosamente a nuestra realidad. Centrándonos en el primer dato, en nuestro mundo, las corporaciones estadounidenses en 1945 pagaron un 45% de impuestos federales efectivos a la renta, es decir, dirigidos únicamente a individuos y empresas. Usando esta misma línea lógica, en nuestro mundo, las corporaciones estadounidenses en 2026 pagaron un 7% de impuestos federales efectivos a la renta en lo que llevamos de año. Se estima que este último porcentaje no variará mucho para la década de los 2030s. Centrándonos en el segundo dato, en nuestro mundo, el porcentaje de empleados independientes en los Estados Unidos en 1900 era en realidad un 50%. No sabemos de dónde sacaron los desarrolladores que era un 90%. Para el 2026 de nuestro mundo, un aproximado del 10% de la población estadounidense eran empleados independientes, variando dependiendo de la definición e investigación conducida a la que uno refiera. Se estima que el porcentaje de empleados independientes en los Estados Unidos explotará enormemente para la década de los 2030s, potencialmente llegando a un 45%. Esto último, contrario a lo que pueda parecer, es en realidad terrible en nuestra realidad y contexto. Verán, con los nuevos flujos corporativos y las tecnologías emergentes, las corporaciones optarán más y más por freelancers y mercenarios civiles, disminuyendo así los trabajos fijos a la vez que los contratistas independientes carecen de beneficios y seguros importantes, además de ser pagados menos que un empleado formal. Cabe destacar que ambas proyecciones en Deus Ex son para el comienzo de la década de los 2050s, por lo que resulta abrumador lo cerca que están de nuestra realidad, a pesar de no haber llegado siquiera a los 2030s. Históricamente, muchas empresas han respaldado y financiado gobiernos autoritarios y partidos ultraconservadores en numerosas ocasiones en todo el mundo, desde alimentar movimientos antidemocráticos para realizar golpes de Estado, hasta sostener maquinarias militares durante tiempos de guerra. En el universo de Deus Ex, las megacorporaciones utilizadas por los Illuminati y eventualmente Majestic 12 financian diversas agendas y movilizaciones sociopolíticas. El modus operandi de tanto los conspiradores de Deus Ex como de las élites corporativas de la vida real es esencialmente el mismo.
Mientras que las grandes empresas buscan protección legislativa por parte de entidades gubernamentales o figuras políticas en ascenso, estas entidades y figuras reciben a cambio el favor financiero de dichas empresas, junto con la presión mediática para desviar la atención de la población u obtener la aprobación de esta. El ciclo se fortalece y perpetúa hasta conseguir el objetivo fundamental en ambos casos. ¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, en términos prácticos, los conspiradores y las élites corporativas solo se diferencian, de momento, por sus objetivos fundamentales. Mientras que los conspiradores buscan consolidar todos los factores globales de poder para establecer un nuevo orden mundial, las élites corporativas solo buscan aumentar su riqueza en un absurdo y destructivo bucle de acumulación de capital, lo cual es honestamente peor que un nuevo orden mundial. Si me hubieran dicho hace más de 15 años que para 2026 se alimentaría el desarrollo y desplegamiento de tecnologías de punta para su aplicación en vigilancia de civiles, te habría dicho que dejes de leer Minority Report. Qué iluso era en ese entonces. U.S. military? To stop Icarus from completely destroying the Daedalus AI. Daedalus is a design of mine. It replaced the old Echelon 3 network. Echelon. The surveillance system for the United Nations. So Daedalus was an MJ-12 tool and rebelled? More of a pattern-matching error. It classified Majestic 12 as a terrorist group, alongside the NSF and Silhouette. And alongside the Illuminati, right? Are you sure Daedalus is your ally? What matters to us is that it opposes Majestic 12. Todos sabemos que ciertos países tienen un sistema electrónico de vigilancia civil desde la década de los 2000. Lo que pocos civiles cuerdos de Occidente imaginarían es que se intentaría implementar algo peor en nuestro lado del mundo. Y es que si bien el sistema de vigilancia Echelon parece haber quedado en las sombras a pesar de seguir existiendo en la actualidad, la inteligencia artificial le ha dado un boost tremendo a las autoridades del bloque occidental. No hablo de los estados soberanos, ni siquiera hablo de las Naciones Unidas, me refiero nuevamente a las corporaciones. ¿No me creen? Solo hace falta buscar un nombre en internet para entender esta situación. Palantir. Fundada en 2003, Palantir es una de las principales empresas que están impulsando un futuro sistema de vigilancia en masa utilizando inteligencia artificial en Norteamérica y por consecuencia en el resto de Occidente, prometiendo una tecnología de supervisión perfecta sobre la población y contra opositores políticos. Palantir ha conseguido en su historia a clientes como el FBI, la CIA, la NSA, entre otras ramas políticas y militares de los Estados Unidos. Además de varias transgresiones contra civiles estadounidenses, Palantir está involucrada junto a otras empresas como Microsoft en desplegar tecnologías militares como en el actual genocidio en Gaza. A pesar del empuje abrumador por estas tecnologías, lo que aún no se ha conseguido, como se ve en Deus Ex, es el tener una red centralizada de vigilancia dirigida en casi su totalidad por un panóptico de inteligencia artificial. Junto con la supervisión civil en masa, se encuentra la manipulación mediática, ya sea en medios tradicionales o principalmente en la actualidad, en el mismo Internet. En el universo de Deus Ex, la vigilancia en masa y la manipulación mediática son tratadas como caras de una sola moneda, la herramienta esencial para garantizar el control absoluto sobre la civilización contemporánea. Page Industries busca últimamente consolidar este control a través del protocolo Aquinas. De cara al público, Aquinas promete la aceleración y optimización de la red, sin necesidad de mejoras en la infraestructura física, pero en realidad, esto le otorgaría a Majestic 12 absoluto control sobre el tráfico mundial de la red. En la actualidad de nuestro mundo, aproximadamente más del 90% de los datos de la red y la infraestructura digital es controlada por solo 5 corporaciones. En el futuro de Deus Ex, la consolidación del Internet sería aún más dramática, siendo Page Industries el único conglomerado que controla casi todo el tráfico de la red en su totalidad. Por el momento no existe algo como el protocolo Aquinas de Deus Ex en la vida real, más que nada por las diferentes ambiciones de las grandes firmas tecnológicas, además de la típica burocracia que somete el mundo contemporáneo. Durante la época formativa del género cyberpunk en Occidente, se especulaba sobre un país cuya industria podría haber tomado agresivamente el control económico y cultural de gran parte del mundo: Japón. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba devastada.
y el gobierno optó por centrarse en la reconstrucción intensiva de sus industrias, en parte respaldadas por el apoyo socioeconómico de los Estados Unidos, además de la apuesta por las coaliciones empresariales. El resultado sería el periodo de expansión económica, conocido como el milagro japonés. Luego de décadas de increíble desarrollo, Japón se había convertido en la tercera economía más grande del planeta para el inicio de la década de los 70s. Liderando en diversos parámetros de la industria de tecnologías electrónicas, Japón no tenía señal alguna de detenerse. Lamentablemente para el país, y aun cuando su desarrollo no se detuvo completamente con la crisis petrolera del 73, fue el estallido de la burbuja financiera de los 90 lo que causó el estancamiento de la economía de Japón, estancamiento del cual al parecer aún no logran recuperarse completamente a día de hoy. Volviendo con Deus Ex, su equipo de desarrollo decidió extrapolar un ángulo diferente, dejando de lado a Japón en el proceso, aunque manteniendo a Asia en el centro de dicho ángulo. En su lugar, acabó presentando el alzamiento de un nuevo poder en el futuro oscuro: China. You said outside influences. What does China fear? China is the last sovereign country in the world. Authoritarian but willing, unlike UN-governed countries, to give its people the freedom to do what they want. As long as they don't break the law. Listen to me. This is real freedom. Freedom to own property, make a profit, make your life. The West, so afraid of strong government, now has no government, only financial power. Our governments have limited power by design. Rhetoric? You believe it? Don't you know where these slogans come from? I give up. Well-paid researchers. How do you say it? Think tanks? Funded by big businesses. What is that? A think tank? Hardly as sinister as a dictator, like China's premier. Privately funded propaganda. The Trilateral Commission in the United States, for instance. The separation of powers acknowledges the petty ambitions of individuals. That's its strength. A system organized around the weakest qualities of individuals will produce the same qualities in its leaders. Perhaps certain qualities are an inseparable part of human nature. The mark of the educated man is the suppression of these qualities in favor of better ones. The same is true of civilization. En el futuro de Deus Ex, China consolidó su poder a través del desarrollo extensivo de tecnologías de punta, entre ellas los aumentos cibernéticos. La nación china, de la mano del Partido Comunista, logró mantener una resistencia firme a influencias extranjeras, ya sean públicas o secretas. Y a pesar de que el gobierno se mantuvo autoritario, la población china no tenía ninguna razón social o económica para oponerse al gobierno, ya que todas las necesidades del pueblo eran satisfechas. Es cierto que Deus Ex no es la primera obra del género cyberpunk que establece a China como la superpotencia asiática del futuro. Obras como La Edad del Diamante de Neil Stephenson o China 2185 de Li Cixin ya lo habían hecho antes. Pero Deus Ex, hasta donde he podido llegar a investigar, es el primer videojuego cyberpunk que coloca a China en una posición de superioridad socioeconómica y hasta política frente a los poderes de Occidente. Un año después del lanzamiento de Deus Ex, China ingresaría a la Organización Mundial del Comercio, a la vez que buscaba el crecimiento en base a exportaciones, volviéndose el mayor exportador mundial desde 2010. China se convertiría en el mayor socio comercial del mundo para 2020, además de asegurar haber eliminado efectivamente la pobreza extrema un año después. Desde aquellos años, la atención internacional hacia China crecería progresivamente, representando un emergente cambio de paradigma mundial. Dicho cambio de paradigma podría abrir las puertas a un mundo multipolar, reemplazando en el proceso a la actual decadente hegemonía estadounidense. Como cualquier país, China tiene problemas serios que resolver, siendo uno de los más importantes el actual acelerado envejecimiento de su población. Sin embargo, para cualquier propósito general, y a pesar de las continuas problemáticas sociales de su gobierno, se ha demostrado que China ha logrado vencer a Estados Unidos en algo muy esencial: hacer negocios. Refiriéndonos al mundo de Deus Ex, y con todos los puntos mencionados anteriormente, he intentado ajustar un poco el concepto de capas establecido por Ross Scott en su video de Deus Ex, link en la descripción. A la primera capa la llamo la superficial. Esto incluye todos los aspectos de la ciencia ficción que no tienen un sustento real o son últimamente irrelevantes para el mensaje mayor del juego, siendo los ejemplos principales los robots futuristas, las conspiraciones ficticias, el armamento de tecnología de punta y la acción y espectáculo propios de la ciencia ficción. A la segunda capa la llamó la adhesiva. Esto incluye la construcción del mundo de Deus Ex y su profundidad narrativa, siendo los ejemplos principales los eventos que ocurren independientemente del jugador
y la perspectiva de los habitantes del mundo de Deus Ex, ya sea de los ciudadanos ordinarios o de los personajes importantes. A la tercera capa la llamo la concreta. Esto incluye comentario social y político basado en hechos y estudios de la vida real, siendo los ejemplos principales la guerra contra el terrorismo, la creciente vigilancia gubernamental, la consolidación corporativa y la manipulación mediática. A la cuarta capa la llamo la fundamental. Esto incluye la versión de Deus Ex sobre el mensaje universal del género cyberpunk, siendo los ejemplos principales el balance entre seguridad y libertad y la identidad individual en la sociedad del futuro. Uno podría argumentar que las capas 3 y 4 son solo una, pero la cuarta capa aborda temas más existenciales en contraste con la anterior. Estas capas interactúan entre sí de forma dinámica y constante, de manera que, junto con la jugabilidad inmersiva diseñada por Warren Spector, hacen destacar por un margen descomunal a Deus Ex por sobre casi todos los demás juegos de la época, al punto de que algunos aspectos del juego no han podido ser superados incluso a día de hoy. A lo largo del proceso de verificación de datos para la edición de guión de este video, me ha resultado imposible el no comparar diversas obras del género cyberpunk con Deus Ex. Naturalmente, en este video no intentaré compararlo con las obras seminales del cyberpunk, tampoco con las obras establecidas como las influencias directas para la creación de Deus Ex. En su lugar, realizaré una comparación sobre los comentarios de Deus Ex con los de la franquicia del género cyberpunk más conocida de la última década, el universo cyberpunk de Mike Pondsmith. Sé que no debería hacer esto por razones de integridad como analista, pero lo haré de todos modos porque sé que va a cabrear a muchísima gente. Como si hablar de política ya no fuese suficiente para que la gente vaya a querer lincharme por este video. Desde 1988, la franquicia Cyberpunk de Pondsmith ha construido un universo complejo y detallado sobre un posible futuro perverso para la humanidad. Su visión del control corporativo desregulado y del desarrollo cibernético desenfrenado hacen de este mundo muy atractivo tanto para veteranos del género como para iniciados absolutos. Sin embargo, incluso con la tremenda densidad narrativa del universo Cyberpunk de Pondsmith, no puedo evitar reconocer que el del Deus Ex original es mucho más creíble. Antes de comenzar con la perspectiva de ambos universos respecto al sistema opresor en el que viven como reflejo de nuestro mundo, debo aclarar una cosa. El punk, en Cyberpunk, se refiere originariamente a la definición del siglo XX del término: rufianes callejeros, criminales de barrios bajos y marginados sociales. El uso del término punk como parte de un movimiento mayor de rebelión contra el sistema es una elaboración posterior en el género cyberpunk, a pesar de que la subcultura punk ya existía anteriormente a la consolidación del cyberpunk en la literatura. Solo por propósitos de consistencia con el video, voy a tomar ambas definiciones del punk en cuenta para la comparativa. Centrándonos en 2077 y Edgerunners, uno de los méritos que reconozco de estas obras es la presentación de Night City como la materialización del sistema antagónico. Y si bien el género cyberpunk está pensado como una advertencia sobre el futuro, 2077 y Edgerunners no proponen una solución plausible contra el sistema más allá del ¿qué se le puede hacer? Aunque lo entiendo, ya que supongo que para el contexto de 2077 ya no puede hacerse casi nada al respecto del sistema, siendo parte del mensaje del género después de todo. Deus Ex hace lo suyo presentando al mundo de Majestic 12 como conspiración aparte, la consecuencia lógica del descontrol tecnócrata y capitalista que cubre todos los aspectos de la sociedad del presente y el futuro. Deus Ex propone 3 cursos de acción sobre cómo lidiar con el sistema. Puedes derribarlo por completo y empezar otra vez, puedes integrarte al sistema de forma más eficiente, o puedes optar por dirigirlo como mejor lo veas. Obviamente, las representaciones de estas opciones en Deus Ex son dramáticas por propósitos narrativos, pero la esencia sociopolítica y filosófica de estos prevalece al fin y al cabo. A su vez, cabe destacar que ninguno de estos finales ofrece una salida absoluta, ni mucho menos un futuro completamente positivo para nuestra civilización. Por otro lado, las diferencias del contraste entre la relación del gameplay y la narrativa de ambos juegos son muy claras. Cyberpunk 2077 contrasta la fantasía de poder destructivo del jugador con el mensaje narrativo de supervivencia e incapacidad de subvertir el sistema. Deus Ex presenta una jugabilidad más sobria centrada en tácticas de combate y libertad explorativa, mientras que su mensaje es una profunda evaluación ética y filosófica sobre el futuro de la civilización. Hablando de filosofía y ética, es aquí donde me queda más que claro cuál de los dos juegos sobresale por su excelente planteamiento social y filosófico.
Mientras que el mundo de Pondsmith trata el tema de la transformación del cuerpo humano como un producto comercial que refleja el estatus social de las personas, además de la pérdida de una supuesta alma al instalarte implantes, Deus Ex explica cómo la modificación cibernética podría convertirse en una de las tantas herramientas de control para amplificar el poder corporativo y gubernamental, lo cual conduce inevitablemente a la alienación social e instrumentalización de los individuos con implantes cibernéticos, quitándole a las masas la poca autonomía intelectual y física que les quedaba. Ambas perspectivas tienen sus méritos, en la mayor parte, pero la obra dirigida por Warren Spector vuelve a destacar debido a su planteamiento mucho más cercano a los problemas de la vida real. Deus Ex presenta la problemática de la vigilancia sintética como siguiente paso en la cohesión civil y su potencial adoración por parte de la población. Esto último ya se está dando en algunas partes del mundo, aunque todavía de forma emergente, a la vez que surge un fenómeno psicosocial conocido de momento como la psicosis inducida por la IA. El universo cyberpunk de Pondsmith no termina de explorar concretamente los verdaderos riesgos de tanto la implementación cotidiana de la IA como del uso descontrolado de implantes en el cuerpo. Nunca se trató realmente de perder tu alma, ser menos humano o volverte loco debido a la cibernética. Siempre se trató de perder tu identidad personal e integridad individual a manos del sistema. El mundo en el que existimos definitivamente podría haber sido algo mucho mejor. Pero en lugar de eso, estamos viviendo una época turbulenta para nuestra especie. Una época causada por nuestras propias acciones, o por la falta de estas. Nuestras decisiones han sido causadas últimamente por sesgos alimentados desde los inicios de la civilización. Creo que ya saben por dónde estoy guiando. Deus Ex, al igual que muchas otras obras del género cyberpunk, nos advirtió de un futuro en el que nuestras libertades individuales y colectivas se verían comprometidas para beneficiar a unos pocos. Desgraciadamente, y a pesar de lo que querramos creer, el tan temido futuro oscuro ya está aquí. Depende de nosotros ahora sumirnos en la oscuridad que hemos causado o lograr construir el amanecer de una mejor era. Gracias por ver este video hasta el final. Este ha sido Prox y nos veremos eventualmente.